El día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la apatía. Yo no escogí el mensaje, hermanos, es una serie que se ha estado dando y el día de hoy, hermanos, tocó este tema. Es medio complicado porque creo que puede pisar muchos callos, como en mi caso. Amén. Pero simplemente creo que es necesario y el pastor también, en la serie que está llevando, no lo tomen personal, en la serie que está llevando sigue este mensaje. Amén. Entonces no digan, el hermano Edgar sabía que iba a estar aquí, el hermano Edgar, me explico, ya la tenía contra mí o algo. No la tengo contra nadie. Simplemente la palabra de Dios es la palabra de Dios y simplemente queremos que Dios siga bendiciendo esta iglesia. Venciendo la apatía. ¿Qué es la apatía, hermanos? La apatía es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es un término psicológico para un estado de indiferencia, en el que un individuo no responde a aspectos de vida emocional, social o física. La apatía, entonces, es una falta completa de desinterés, una emoción completamente apagada sobre cierto asunto. En este caso vamos a hablar de apatía, obviamente, espiritual. Somos una iglesia y nos importan las cosas eternas, las cosas espirituales. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la apatía y cómo vencer la apatía espiritual. Hay hermanos y hermanas que llevan muchos años viniendo a la iglesia y no se ve ningún crecimiento en lo absoluto. Y no se ve ninguna decisión en lo absoluto. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque hay hermanos que en cierto tiempo, me explico, toman decisiones, crecen, o se ve un crecimiento y una disposición, y después viene un desinterés completo, una apatía completa. ¿Qué es lo que pasa entonces en este corazón? Y me gustaría el día de hoy hablar acerca de cómo vencer la apatía. Me gustaría iniciar con esto. Hace años atrás, hermanos, yo tuve un carro, Max. No sé si alguien lo conoció, el tremendo Max. Es un carro, un Hondita, hermanos, 2005 que era. Y hermanos, me gustaba mucho ese carro. Casi no gastaba gasolina. Era estándar. Me gustaba. Era color arena, entonces se podía ensuciar mucho y no necesariamente tenía que tenerlo completamente limpio siempre. Aquí hay uno que otro hermano que sí me decía, hermano, ya. Era entonces un Hondita que, la verdad, hermano, ese carro fue una bendición de Dios porque casi nunca me falló. Y digo casi nunca porque llega un punto en el que, pues, obviamente un carro tiene que darle servicio, ¿me explico? Obviamente. Pero ese carro, hermanos, era así como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice la escritura que el calzado de los pies de los egipcios nunca se desgastaba. No sé si han leído esa porción. Y que la ropa, me explico, nunca les dejó de quedar. Durante 40 años siguieron adelante y nada les hizo falta a todo el pueblo. Bueno, mi bendición a mí, para mi vida, fue ese carro. Porque durante 40 años, no, no es cierto. Durante el tiempo que lo tuve, la verdad es que casi nunca me falló. Pero llegó un tiempo donde le empezaron a fallar las balatas traseras. Y uno sabe cuándo fallan las balatas porque empieza cada vez que frena un carro. Usted no sabía, por eso suena, hermano. Cámbieselas. Llegó un punto, hermanos, que yo sabía que se las tenía que cambiar, sonaba. Y cada vez que llovía sonaba más. Entonces ya hay un punto que mi cuñado me decía, ya sé cuándo vienes, cuando estás dando vuelta en la esquina, yo ya sé que eres tú. Qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, había otras cosas que hacer, había otras cosas más importantes que hacer y la verdad que fui descuidando el aspecto del carro. Ahora uno diría, bueno, ¿sabes qué? Pues sabe uno que cuando empieza a rechinar, bueno, te está avisando que va a tronar tarde o temprano. Pero bueno, pues uno es muy subjetivo de cuándo. Pues. Puede ser una semana, puede ser 7 meses. En mi caso yo pensé que iba a ser un poco más, pero tarde o temprano tronó. Una vez estaba en mi casa, quise salir de mi casa y ya estaba a tan punto que se selló prácticamente, ya no moví, ni la llanta se movía, de tanto que se había descompuesto. Y no solo eso, obviamente cuando yo traté de quitar la llanta no la podía quitar. Cuando quité de quitar las balatas no podía, tuve que golpear porque tienes que sacar todo el disco, ¿no? Tuve que golpearle y golpeé uno de los pernos, no, se hizo un desastre. Pues todo por negligente. ¿Por qué? Porque al escuchar estas cosas y al escuchar que el carro necesitaba atenderse en sí, me ignoré completamente el ruido, ya hasta uno se acostumbra, bueno, pues me explico, de todas maneras ya saben quién soy.
Mi cuñado, gracias a Dios, cuando me va a escuchar y ya me va a esperar con anticipación porque me escucha. Entonces hay cierta ventaja en este ruidito, me explico. Y uno puede hasta cierto punto hacer oído sordo, me explico, que el carro, tarde o temprano va a tronar, no seas tonto. Y uno llega hasta cierto punto a, en vez de sentir un grado de urgencia, en vez de reconocer, hoy esto se puede poner peor y aún va a tronar, uno puede simplemente decir, todavía tengo tiempo, y ser apático a la necesidad que es inminente, a la necesidad que tarde o temprano va a llegar y puede tener consecuencias más grandes si eres negligente. Fui apático con el carro. No solo le pasó eso al carro, gracias a Dios que eso se pudo resolver, pero tiempo después, hermanos, hay muchas cosas que yo no sabía de carros. Todavía hay muchas cosas que no sé, pero había cosas que era más ignorante antes. Y en una ocasión, me quedé tirado allá afuera de la iglesia, en la otra iglesia, y, y el clutch simplemente se quedó hundido y ya no se regresaba. Y dije, ¿por qué no se regresa? ¿Qué no tiene que? Lo normal es que regrese. Dije, un alambre o algo. No, resulta que hay un liquidito, hermanos, del clutch, que en los 10 años que tuve el carro jamás chequé. No sabía. Mi apatía en descuidar o en conocer cuáles eran las necesidades del carro era tanta que la verdad, me explico, cuando tronó algo simplemente nomás me asombré. Dije, ¿qué pasó? Es que pues un carro necesita que le cheques muchas cosas, no nada más eso. La apatía, hermanos, es interesante porque muchas veces llega a tomar posesión de nuestros corazones y simplemente no estamos conscientes de. Hay cosas que sabemos que son alarmantes, sobre todo cuando somos recién convertidos. Hay cosas que sabemos que Dios no le agradan y son alarmantes, pero de alguna manera pensamos y minimizamos esto y no estamos conscientes de las consecuencias que vienen más adelante y llegamos a ser apáticos a lo que Dios espera de ti. Llegamos a desarrollar una apatía a las cosas de Dios. Hace tiempo atrás, hablando con uno de los jóvenes, no voy a decir su nombre, pero es pelirrojo. Sí lo pensaron, ¿no? Capaz sí la captaron. Y este muchacho hace, ¿cuántos años? Unos 10 años atrás, 9 años atrás, no me acuerdo. Él había dejado de venir a la iglesia. Y una vez hablando con él, dijo, oye, pero, o sea, ¿por qué? ¿Qué te llevó de querer servir a Dios, entregar tu corazón a Dios, porque él quería servir en el ministerio, a quererte salir? Y no solo quererte salir, le dije, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Me dice, no sé. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? La verdad, no sé. ¿Y qué no tienes el deseo de hacerlo? La verdad es que no, me dijo. No me nace ni siquiera leer la Biblia, no me nace ni siquiera orar, no me nace ni siquiera venir a la iglesia. Ahora estamos hablando de un joven, me explico, que hacía meses atrás estaba rindiendo su vida para servir al Señor. Estamos hablando de un joven que había dicho, ¿sabes qué? Voy a dejar el mundo para servir a Cristo completamente con mi vida, pero ahora había una apatía que se había apoderado del corazón de este joven. ¿Y cómo quitas la apatía de alguien? ¿Cómo le haces a una persona que se interese por aquello que simplemente no le nace? ¿Cómo le haces para que una persona que alguna vez estuvo en fuego, que se fue poco a poco alejando hasta un punto que ya simplemente apagó la voz del Espíritu Santo y dio rienda suelta a su carne, ¿cómo le haces ahora para que, tienes que regresar allá? Pues sí, pero no quiero. Ni siquiera tengo el deseo de leer las Escrituras. ¡Wow! En ese momento, hermanos, no supe qué decirle. ¿Cómo que no te nace? ¿Cómo que no quieres? No quiero, simplemente no me nace leer, no quiero. Apatía, hermano, se había involucrado en el corazón de este joven y lo llevó a un punto tal que esa fue la última vez que hablamos y pasaron años después de que él viniera, después llorando, a tratar de arreglar su vida con el Señor. La apatía. Usted se puede identificar a lo mejor con cierto aspecto apático de su vida espiritual. En el capítulo que estábamos leyendo ahí en Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 50, estamos viendo, hermanos, dos personajes principales. Obviamente es Cristo el personaje principal aquí en el relato que se está dando, pero hay dos personas que es un contraste grande en cuanto a cómo Dios estaba viendo que ellos estaban aproximando o acercándose a Él.
Estaba un fariseo y estaba una mujer pecadora. Estaba un fariseo, hermanos, que dice la Biblia que le rogó al Señor Jesucristo para que fuera a su casa. Estaba un fariseo que dice la Escritura que, bueno, yo sé que tú piensas que todos estamos contra ti, Señor, y sí, incluso te hemos tratado de apedrear anteriormente, pero ven a mi casa. Y el Señor Jesucristo dice la Escritura que fue y entró a su casa. Mientras él entró a su casa, entró una mujer que tenía un corazón completamente distinto al del fariseo, completamente distinto. Y ella estaba, dice la Escritura, estaba llorando y estaba besando los pies y le estaba lavando los pies al Señor Jesucristo. ¿Cómo puede existir un contraste tan grande ante la misma persona del Señor Jesucristo? ¿Cómo puede existir un corazón acá derritiéndose por la presencia misma del Señor Jesucristo y acá hay un corazón tan frío que estaba dispuesto a criticar a Dios encarnado, me explico, y viendo en qué cosas estaba fallando? Un contraste completamente distinto, y yo pienso que el contraste recae en lo que viene siendo la apatía. Punto número 1, aquí voy a tratar de ser rápido, hermano. Solo tengo 15 hojas, como dice el hermano. Entonces tenemos tiempo. El problema de la apatía. Punto A, la apatía, hermanos, genera un vacío espiritual. La apatía, hermanos, genera un vacío espiritual. ¿Qué significa eso? Que cuando uno empieza poco a poco a dejar de escuchar la voz de Dios y es un hijo de Dios, va a haber consecuencias por eso. Dios mismo dice, en la carta que escribió Pedro, dice que él como padre tiene que disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué padre a su hijo no disciplina? Si un padre no disciplina a su hijo, entonces es un bastardo y no es su padre, no es su hijo. Dios mismo dice y habla que Él disciplina a sus hijos, pero cuando un hijo de Dios empieza a apagar en sí la voz del Padre, se empieza a generar un vacío espiritual porque el único que puede llenar tu vida espiritual es Dios mismo. Deja de escuchar la voz de tu Señor y ese vacío que tú tienes, que Dios puso ahí para que le sirvieras, se va a quedar incompleto, se va a quedar siempre hueco. Hermano, tú cuando fuiste salvo, Dios puso un deseo en ti de querer conocer más a tu Señor y lo amabas. Estabas agradecido con el hecho de que Él te dio la salvación y que te regaló algo que tú en tus posibilidades jamás hubieras podido obtener, la salvación de tu alma. No solo eso, a muchos de ustedes les dio paz que antes no tenían. Muchos de ustedes les dio un gozo que antes no tenían. Y después de eso, hermanos, necesitas, como dice la Escritura en Juan 15, estar pegado a la vid para que el pámpano pueda seguir creciendo. Porque si el pámpano no está pegado a la vid, naturalmente empieza a morir. Y existe un hueco que únicamente se puede llenar cuando estás pegado a la vid. Existe una desesperación, un hueco, no sé cómo explicarlo, para aquellas personas que son hijos de Dios y no están a favor de su Señor. Juan capítulo 4, versículo 13 al 14, hablando con la mujer samaritana, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua, ¿qué dice? Volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabes qué había en el corazón de la mujer samaritana? Había un vacío que estaba tratando de llenar con hombres. Ella necesitaba el cariño de un hombre, necesitaba a lo mejor el apoyo de un hombre. No sé en qué aspecto de su vida tenía ese vacío, pero tuvo 5 y el último no era su esposo, dice la Escritura. Y Cristo le dijo, hey, espérate, tú tienes sed. Y esa sed no puede ser saciada más que por medio de mí. ¿Por qué? Porque si sigues teniendo y buscando llenar ese vacío con otro hombre más, vas a terminar igual, pero no es por ahí. Aquí estoy yo. Si bebes del agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed jamás. Hay hermanos que buscan satisfacer esa sed con dinero. Hay hermanos que buscan satisfacer esa sed con a lo mejor placer. Hay hermanos que buscan satisfacer esa sed que Dios puso ahí de diferentes maneras y uno recae al mismo punto, no se puede. Hay solo cosas que Dios puede llenar en tu corazón, hay solo cosas que Dios puede llenar.
Yo recuerdo haber estado en el mundo y muchas veces haber platicado y estado en mi casa y pensar y decir, mira, tengo este amigo que se está especializando en esto y qué padre, le encanta eso, él ama eso. Mira, yo tengo este otro, conozco a estas personas y conocí a muchas personas que me enseñaron muchas cosas. Sin embargo, yo llegaba a mi casa y decía, pero eso no me llena. Esto tampoco me llena. Iba con amigos, salía, conocí lugares fuera, gracias a Dios me permitió conocer, pero eso tampoco te llena. Iba a lugares, hermanos, en fiestas, hermanos, y reconocía, llegaba a mi casa, esto tampoco llena. Estudié, hermanos, dejo un trabajo que gracias a Dios yo aspiraba y que pensé que iba a tener y tampoco me llenaba. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos hacer en nuestras fuerzas y usted reconocerá como hijo de Dios, si es hijo de Dios, que hay cosas que solo Dios puede llenar. Hay solo cosas, hermanos, que Dios solo puede llenar. El temor a la muerte, hermanos, es algo que solo Dios puede quitar. El temor a la inseguridad, el temor al qué pasará mañana, hermanos, eso es algo que solo Dios puede quitar. El temor, hermanos, a la enfermedad es algo que Dios también solo puede quitar. Hay cosas, hermanos, que solo Dios puede quitar y hay un vacío en el corazón del cristiano que solo Dios puede llenar. Y la apatía, ¿sabes qué hace? Hace crecer ese vacío cada vez más. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llenar fruto por sí mismo, así no, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y aquí está un problema, ¿por qué? Porque el apático no quiere permanecer en Cristo. La apatía, hermanos, te hace hasta cierto punto cerrar y hacer ojo ciego, oído sordo a aquel que es tu Señor. Pero es un problema porque eres hijo de Dios y la Biblia dice que el Hijo de Dios, Cristo, empezó una obra en ti y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes cómo? Por medio de ese vacío. Dios te vuelve a traer aquí porque tú llegas al mismo punto en que no me siento bien, no estoy haciendo bien las cosas. Y Dios vuelve a trabajar en ti, te vuelve a traer aquí porque no estás haciendo bien, no te sientes a gusto, hay algo que simplemente te incomoda. ¿Sabes qué es? Es el Espíritu Santo diciéndote, hey, eres mi hijo, solo conectado a mí vas a tener lleno ese vacío que no has podido llenar con nada. Cuando das lugar a este vacío, punto B, empiezas a dar lugar, hermanos, a las cosas de la carne y ese es un problema. Cuando empiezas a ser apático y empiezas a ignorar la voz de tu Señor, nomás hay una de dos. O son las cosas espirituales o las cosas de la carne. Gálatas 5, 16 al 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Existe una pelea entre el cristiano y es una pelea sana. Es una pelea entre, Señor, ¿debo de hacer esto o no, Señor? ¿Te acuerdas cuando todavía querías investigar si algo le agradaba o no al Señor? ¿Te acuerdas cuando alguna vez querías tomar una decisión y considerabas, a ver, pero ¿qué dice la Escritura? Necesito preguntarle a alguien que conoce las Escrituras porque yo no sé. ¿Te acuerdas cuando tenías ese deseo de decir, a ver, guíeme a alguien porque la verdad tengo miedo y no quiero dar un paso sin tener la bendición de Dios en mi vida? ¿Te acuerdas cuando existía eso, pero ya te has hecho apático a ese deseo? Existe una pelea, hermanos, entre ti, en tu persona, y existen los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Es imposible que estos dos no se peleen entre sí. Si tú no estás peleando, adivina quién ganó. Si tú no estás peleando y no caminas en agua, adivina quién ganó. Si tú no estás peleando contra los deseos de la carne y los deseos del espíritu y no haces la voluntad de tu Señor, es muy claro quién ganó. Tu carne. Y los deseos de la carne obviamente van a empezar a florecer en ti a un punto que dice la Escritura que el pecado te lleva a la muerte. Y uno dice, no, hermano, usted es muy exagerado. Es lo que dice las Escrituras. Es sano, hermanos, que existe esa pelea en ti. Es sano que existe bueno, ¿esta película le agrada o no le agrada al Señor? ¿Esta canción que estoy escuchando le agrada o no le agrada al Señor? Este libro que estoy leyendo, estas pláticas que estoy teniendo, esta persona que está procurándome
¿Le agrada o no le agrada al Señor? ¿Es buena esa pelea? ¿Es sana esa pelea? Porque esa pelea te impulsa, bueno, ¿qué es lo que más le gusta al Señor? ¿Cómo puedo yo agradar más a mi Señor? Pero si hace mucho que no escuchas esa voz, existe un problema, hermano. Estás apático. Si llevas unas semanas en la Escritura y en realidad no hay nada en tu corazón, hermano, estás apático a las cosas espirituales. Si lleva mucho tiempo, aunque no has compartido el Evangelio a otra persona, hermano, estás apático a las cosas espirituales. Porque si algo es el corazón del Señor, es que otra gente venga a sus pies. Y si no eres instrumento en este sentido, hermano, estás apático. No, si usted no entiende, no tengo que entender, es lo que dice la Escritura, estás apático. No, hermanos, ¿qué extremo? No soy extremo. Pues si no estás creciendo, estás apático. El cristiano apático llega a dar lugar a las cosas de la carne. ¿Y si sabes cuáles son las cosas de la carne? Vamos allá a Gálatas, capítulo 5. No lo puse, hermanos, porque no me cabía en la hojita. Gálatas, hermanos, está antes de segunda de Gálatas. No es cierto, hermano. Gálatas, capítulo 5. Dice la Escritura, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19, 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. A lo mejor, hermano, si has estado apático con la carne, una de estas ha estado en tu corazón. A lo mejor, hermano, si has estado apático a las cosas de Dios, bueno, no digo a lo mejor, si has estado apático a las cosas de Dios, has dado lugar a esto en tu vida. No, hermano, yo no hago nada. Hermanos, el celo es también el ser celoso de otro cristiano, de otro hijo de Dios por el cual también Cristo murió. También es algo, hermanos, que Dios odia. La ira es algo que Dios odia. Las borracheras es algo que Dios odia. Fornicaciones es algo que Dios odia. Contiendas, disensiones, hermanos, enemistades. Si tú no estás creciendo, si tú no estás pegado a la vid, estas cosas van a ir floreciendo en ti, porque las cosas espirituales y las cosas de la carne están en pelea, y si quitas estas van a ganar. Una vez le decía a un joven, las cosas espirituales, velo así como tu carne y tu espíritu, el Santo Espíritu que vive en ti cuando fuiste salvo, es como tener dos perros que siempre están peleando. Si tú constantemente alimentas el perro bueno va a ser más fuerte para vencer al perro malo. Man, es claro eso. Si tú alimentas constantemente al perro malo, vamos a llamarle el perro negro, tu carne, si tú alimentas constantemente a este perro durante la semana, ¿sabes quién va a ganar cuando vengas aquí a la iglesia y escuches palabra de Dios? ¿Sabes quién va a ganar? Cuando el Espíritu Santo quiere obrar en ti y tú hayas cerrado completamente porque la carne tuvo completamente control de ti. ¿Sabes quién va a ganar cuando tengas una discusión con tu esposa? ¿Sabes quién va a ganar cuando estés tratando de decidir, me explico, si ir o no a una fiesta mundana? ¿Sabes quién va a ganar cuando estés viendo algo en la tele? Adivina. ¿A quién alimentaste más? Y la lucha deja de ser lucha cuando el perro grande, el perro negro, me explico, es mucho, mucho más fuerte que el perro blanco. El perro blanco ni siquiera se va a poder levantar si tú no alimentas el perro blanco. ¿Amén? ¿Van conmigo? Amén, ok. No se duerman, hermanos. Voy a poner al hermano Pedro ahorita que los levante. No es cierto, ¿no? La apatía, hermanos, da lugar a la carne. Y el problema con dar lugar a la carne, hermanos, es que las cosas tienden a empeorar. Les decía, cuando tenía mi carro, el Max Steel, para aquellos que no saben. Ese carrito, hermanos,
Con el paso del tiempo hay muchas cosas que por yo desatender empezaron a simplemente salir mal ahí. Donde se para detener la cajuela, tenía un soporte. Y el soporte se rompió y pues dije, pues, ¿quién le compra otro soporte? Nada, nomás hay que poner un cable aquí, un alambre y vámonos. Dije, no voy a gastar en eso. ¿Quién gasta en eso? Todo el mundo tiene este palo así. Pero bueno, con el paso del tiempo, hermano, resulta que ¿cómo se llama? La varilla esta empezó a temblar y empezó a temblar. Llegó un punto en el que pegó en la batería y haciendo conexión con la batería, pegó y tocó uno de los tubos de la refrigeración del carro. Se hizo un hoyo, hermanos, de este vuelo. Un hoyo que solo el hermano Serrano es capaz de cerrar. Gracias, hermano. Pero hermano, se hizo. ¿Y sabes por qué? Porque nunca le puse un alambrito para que no se detuviera. ¿Por qué? Porque se me hizo innecesario. Se me hizo tonto. Dije, pues en el caso, esto no, es una varilla, me explico qué mal le puede hacer. Hasta que supo lo que tenía que pagar para arreglar eso, entonces ya supe qué tan importante era poner un alambrito. Hermanos, la apatía es muy similar. Las cosas cuando eres apático no tienden a mejorar, tienden a empeorar. Cuando tú das lugar en la carne, esto tiende simplemente a exponenciarse y a ser más grande. Y créeme que después va a llegar un punto en el que no vas a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque fuiste apático a la voz de Dios. Fuiste apático a la voz de Dios y las consecuencias tienden a ser cada vez más complicadas. ¿Existe apatía, hermano, en ti? Y punto 6 y último, la apatía llega, hermanos, a matar tu relación con Dios. La apatía llega a matar completamente tu relación con Dios. Si yo no hubiera atendido el carro en cierto momento, hermanos, el carro hubiera sido inservible. A veces cuando estamos tocando puertas, siempre veo, en las calles veo carros que simplemente gente descuidó completamente. Por fuera se ve muy bien. Y una vez le pregunté a alguien, ¿qué le pasó a este carro? No, pues es que no le echaron aceite y se desvieló. ¡Wow! ¿Cómo que se desvieló? Sí. Y la gente ya no quiso invertir en él y ahí está, lleva años. Y por fuera está completo, pero por dentro no sirve. ¿Sabes por qué? Porque nunca lo atendieron. Porque la lucecita que decía rojo, la lucecita que decía tienes que atender a tu carro fue completamente ignorada todo el tiempo. Y diciendo, ¿sabes qué? Mejor mañana es un mejor tiempo para tomar acción en esto. Y como fue ignorada completamente, después el carro fue completamente inservible. ¿Sabes? La apatía va a matar tu relación con Dios. Va a matarla, hermano. El hecho, hermano, que usted cierre el oído a la voz de Dios, tarde o temprano te va a llevar a tu autodestrucción. Porque Dios no te hizo para que vivas en pecado. Dios no te dio vida para que vivas como un muerto. Dios no te hizo libre para que vivas como un esclavo. Dios hizo eso para que vivieras como un hijo de Él. Y para que fueras, dice la Biblia, la sal del mundo. Vamos en las Escrituras, ahí a Mateo 5:13. Vosotros sois la sal, dice, de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿No sirve para qué? Para nada. ¿Sabes para qué sirve un cristiano apático? Vamos a leerlo, ¿eh? No sirve para nada. Qué triste es que te digan que no sirves para nada. Está bien gacho eso. Me acuerdo una vez que la primera vez que jugué béisbol, yo nunca jugué, nunca me gustó el béisbol. Lo siento por aquellos amantes del béisbol. Nunca me gustó el béisbol. Pienso que es una falta, no sé, de respeto al mundo. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto, perdón. Pero la verdad es que casi nunca jugué fútbol americano, jugué básquet, jugué vóley, jugué muchos deportes y es en lo personal casi nunca lo jugué. Entonces una vez estando en el otro lado, ya eran muy aficionados, estaban en una iglesia en el otro lado y querían jugar béisbol y yo, no, béisbol, pues bueno, vamos. Y yo no quería que me escogieran porque pues era malo, pues porque nunca había jugado, no me gustaban. Dije, pero bueno, me animé y me serví y luego de repente me escogieron, me dijeron, hey, ¿eres bueno en vóley? Sí, ¿eres bueno en esto? Sí, sí era bueno. Y me dijeron, vente con nosotros. Y le dije, no sabes lo que estás diciendo. No, vente con nosotros. Y bueno, me metí. Y en eso, hermanos, me pusieron de catcher ahí. Y hermanos, no serví para nada, hermano. No sé cómo explicarlo de otras maneras. Pero cuando fui con los hermanos, les dije, sí, me dijeron, no sirves para nada. Dije, wow, qué duras palabras, hermano. Pero qué triste es, hermanos, que nosotros siendo cristianos, Dios tenga esa perspectiva de nosotros. Qué triste es
que tú pudiendo hacer una diferencia, Dios vea tu vida y diga, perdiste la sal. ¿Sabes para qué sirves? No te puedo usar para nada. No puedo hacer nada contigo. Porque trato de hablarte y tú ignoras mi voz. Y porque ignoras mi voz tampoco te puedo bendecir. Y porque ignoras mi voz tampoco puedo ayudarte en las cosas en las que necesitas sabiduría. Ignoras mi voz. Porque si hay alguien que tiene problemas no le vas a poder ayudar. ¿Por qué? Porque ignoras mi voz. Porque si hay alguien que ocupa de ti y que lo guíes, no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque ignoras mi voz. Entonces la verdad es que no me sirves para nada. Fuiste apático a mi voz tanto tiempo que ahorita en lo absoluto no me sirves para nada. Qué triste es que un cristiano llegue a un punto en el que Dios diga eso de ti. ¿Por qué? Porque tu apatía ha matado tu relación con Dios. Volvemos a la historia aquí, hermanos, una vez más. Vemos ahí, ahora sí vamos a empezar a estudiar un poco más el fariseo. Vamos ahí a Lucas una vez más, capítulo 7. Y vemos ahora sí una vez más el contraste, porque la intención, hermanos, no es dejarlos agüitados aquí en cuanto, bueno, si es cierto, hermanos, soy un apático, no sirvo para nada. Mi intención es simplemente tratar de ayudarlos a primero identificar esto, después reconocer qué es lo que tienen que hacer y los pasos, hermanos, para poder salir. ¿Por qué? Porque tenemos victoria en Cristo y la serie es más que vencedores aún en la misma apatía. Me gustaría hablar acerca de punto número 2, el motivante del apático. Si tenemos la historia aquí del fariseo y tenemos la historia aquí de la mujer que vino y lavó los pies del Señor, el contraste, pienso yo, es la apatía. Ahora la pregunta es, ¿qué motivó al apático a invitar al Señor Jesucristo? Es una buena pregunta. Porque él estaba apático a la presencia del Señor. Él estaba ignorando quién era quien estaba entrando a su casa. Si se pudiera pensar un momento y nos ponemos en ese tiempo, si Cristo hubiera entrado en mi casa, hermanos, no sé qué hubiera hecho. Estoy hablando de Dios encarnado ahí. Estamos hablando de que el tiempo, me explico, la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia está encarnada en mi lugar, en mi casa. Estamos hablando que el pináculo de la sabiduría y la verdad y la justicia y luz está ahí. La vida misma encarnada en una persona está ahí. No sé qué hubiera hecho yo. La verdad, no sé qué hubiera hecho yo. Y siempre me pongo a pensar en esto. Si pudiera preguntarle al Señor Jesucristo, ¿qué le preguntara? No sé. Simplemente no sé. Y la verdad me pongo a pensar y me da vueltas la cabeza. ¿Por qué los discípulos, sabiendo quién estaba enfrente de él, actuaron como actuaron? No lo sé. Pero bueno, aquí está un hombre, el fariseo, que motiva perdón, le ruega al Señor Jesucristo para que vaya a su casa. Pero me gustaría simplemente pensar en qué era la motivación de este hombre a invitar a Cristo a su casa. Porque la manera en la que el fariseo vio al Señor Jesucristo y la manera en la que el fariseo después criticó, nos dan a entender varias cosas. ¿Qué es lo que motiva a un apático? Muchos hermanos tienen amuletos de la suerte. Hay quien carga en su billetera $1, que porque van a tener más dólares o más dinero por alguna razón, no sé. Y hasta hacen un triangulito y lo ponen ahí. Si se ríen, es porque ya sé quién lo tiene. Y por alguna razón piensan que si tienen el dólar, bueno, Dios va a bendecir todas mis finanzas. No sé por qué, pero pues ahí está. Hay otras personas, hermanos, que tienen una patita de conejo. No tengo ningún problema con que maten conejos. No es cierto. Pero hay gente que carga una patita, no sé por qué una patita, tampoco nunca estudié la historia, no me interesa mucho, pienso que pues, no tiene sentido, pero hay gente que carga ciertas cosas como amuletos. Es más, hay gente aún que carga santos todavía en sus billeteras. Hay cristianos, hermanos, que después de tiempo todavía tienen el santito que tenía su abuela ahí, pensando que por alguna razón Dios va a bendecir su vida y desconocen completamente, ignoran completamente las escrituras por una tradición tonta. Pero saben, muchas veces muchos hermanos aún ven la iglesia de la misma manera.
Como si el venir a la iglesia te daría una suerte en tu trabajo. O si el venir a la iglesia te diera cierta, me explico, bendición en lo que haces. El venir a la iglesia por sí solo, hermanos, no te da nada. De hecho, si eres apático, es seguro que no hay nada en sí. El hecho de venir a la iglesia, hermanos, no es porque te da suerte y el resto de la semana Dios va a estar contigo y te va a decir, ahora sí, Edel, como fuiste a la iglesia, no te preocupes, mi mano va a estar sobre ti. Fuiste a la iglesia en la mañana, entonces no te preocupes, mira, vente bajo mis alas, porque fuiste a la iglesia. De hecho, me explico, nunca hay ningún pasaje bíblico que así lo mencione o lo diga o haga inferencia. Lo que sí dice la Biblia es que en la iglesia va a ser expuesta palabra de Dios. Y que si tú respondes a la palabra de Dios, Dios puede bendecir tu vida. Eso sí dice la Escritura. La Biblia dice que si vienes a Él y le pides sabiduría, Él te puede dar sabiduría. Y Él puede bendecir tus negocios si le ruegas al Padre y Él te puede bendecir, sí. Pero el hecho de venir a la iglesia, hermanos, no es un amuleto de la suerte. No es como que, sí, ya fue a la iglesia, ahora sí, voy a llegar a mi casa y voy a llamar a mi esposa y mi esposa me va a amar a mí. ¿Por qué? Porque fui a la iglesia. Tu esposa se te va a quedar viendo igual. ¿Crees que porque fuimos a la iglesia todo va a estar bien entre nosotros ahorita? ¿Quién ha pasado por ahí? No, no levanten la mano, por favor. No levanten la mano. Y la sonrisa, hermanos, los descubre. Pero la verdad, hermanos, es que mucha gente ve la iglesia de la misma manera como un amuleto de la suerte y el apático llega a creer esto en su cabeza. Por alguna razón el fariseo pensó, si viene Cristo a mi casa, no sé, algo bueno puede pasar de esto, pero las motivaciones de él no eran las correctas. Punto A aquí, él invitó a Cristo, pero no era para glorificar a Dios. La razón por la que invitó al Señor Jesucristo no era para glorificar a Dios. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Para qué usted viene a la iglesia? Cuando usted viene a la iglesia, ¿glorifica a Dios? ¿O es como el apático, donde nomás viene porque tiene que venir, pero usted no glorifica a Dios? Hay muchos que vienen a la iglesia, hermanos, y no cantan a Dios. La pregunta es, pues, ¿para qué vienes a los cantos? Amén. Hay muchos que vienen a la iglesia y participan en ciertas cosas, pero no es para glorificar a Dios. Hay muchos que vienen a la iglesia y cuando se da un especial, cuando se da un testimonio, cuando algo, están en la luna y mandando mensajes en su celular. Y la pregunta es entonces, pues, ¿para qué vienes? Que hasta se enojan, no explico si alguien lo saluda y dice, ¿para qué vino el campeón? Igual que el fariseo, la motivación para invitar a Cristo a su casa no era para glorificar a Dios. Y si hermano, si usted está aquí en este lugar y usted no está glorificando a Dios, a lo mejor debiera de incluirse junto con los apáticos y pensar, ¿y usted está siendo apático a la voz de Dios? Romanos 1, 21 y 22, pues habiendo conocido a Dios, dice, ¿no qué? No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabes? Hay una consecuencia de no glorificar a Dios. Según este versículo, aquellos que no glorificaron a Dios se envanecieron en sus razonamientos. Cuando usted viene a la iglesia, hermanos, viene deseoso de glorificar a Dios. Canta porque en realidad quiere glorificar a Dios. Diezma porque en realidad quiere glorificar a Dios. Viene al altar porque en realidad quiere glorificar a Dios. ¿O quiere tomar ventaja de la iglesia como si fuera su amuleto de la suerte? Es una buena pregunta. Y le animo a que considere esto, porque a lo mejor entonces su situación es más apática de lo que usted piensa. Medítelo. Juan 12, 14, hablando de los fariseos mismos, porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y el fariseo, hermano, no quería glorificar a Dios con su vida. Más bien, invitó al Señor Jesucristo con un ojo de inspección. Y estaba observando la manera en la que estaba actuando el Señor Jesucristo para ver dónde se equivocaba. ¿Sabes? Hay muchos cristianos que así vienen a la iglesia. Vienen a la iglesia no para glorificar a Dios, vienen a ver en qué se equivoca aquel que te cae mal. La maestra de escuela dominical otra vez cómo la volvió a regar. Otras cosas que dijo el pastor para burlarse de él. Otras cosas me explico en lo que otros fallan para tener ahora sí razones del por qué no ser un buen cristiano. ¿Para qué vienes tú a la iglesia? ¿Es para glorificar a Dios?
Porque si fuera para glorificar a Dios, a lo mejor tuvieras que comunicarle aquí a tu cara cada vez que cantes. Tuvieras que comunicarle a Dios que en realidad quieres servirle viniendo aquí al altar. Hay gente que lleva años sin venir al altar. La pregunta es, bueno, pues entonces, pues ¿para qué vienes? ¿No será, y solo pregunto, ¿no será que la apatía ha tomado lugar en tu corazón? No era para glorificar a Dios. Punto B, no era para servir a Dios. Tampoco el motivante del fariseo de invitar al Señor Jesucristo era para servir a Dios. ¿Por qué? Porque vimos que cuando alguien quiso servirle, él también criticó. Vamos ahí al libro de Lucas una vez más. Dice el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca que es pecadora. El fariseo no estaba, wow, qué increíble, a mí se me olvidó y Señor, perdón, porque yo debería estar haciendo lo mismo que esta mujer. No dijo eso, dijo, wow, no puede ser, mira lo que está haciendo esta mujer. Y este hombre de seguro no es profeta. Este hombre, si fuera enviado de Dios, no aceptara lo que está pasando y la mujer solo quería servirle. Cuando usted viene a la iglesia, hermanos, ¿es para servir? ¿O para qué viene? Y si no es para servir o querer hacer cosas que agradan a su Señor, entonces, ¿no será que está apático a las cosas de Dios? Cuando a usted se le dice, vengan a ganar almas, ya ni siquiera le rasque el oído en decir, oh, a lo mejor debiera ser tiempo. Ayer ganamos almas, hermanos, no sé si algunos no saben. Ayer ganamos almas. Nomás me gustaría animarles en esto, porque creo que una manera en la que uno puede tener un corazón avivado es cuando uno comparte el Evangelio con otras personas. No sé cómo explicarlo, y no hay nada bíblico que pueda decir un versículo que pueda avalar lo que estoy diciendo. Pero cuando yo estaba más desanimado en mi vida y he compartido el Evangelio, Dios de alguna manera me da gracia para entender, hey, ¿sabes qué? Mira, vale la pena lo que haces y el por qué lo haces. Hay personas que están allá afuera que necesitan y tú tienes muchas cosas que no ves por apático. Hay muchas cosas que están batallando allá afuera, gente que no conoce de ti y que tú sí sabes y me explico, y no las valoras por tonto, por apático. El compartir el Evangelio con otra persona, hermano, te hace abrir un ojo a el corazón del Señor. Si usted no comparte el Evangelio, jamás podrá experimentar eso. Cuando alguien cambia de ser un pecador a un hijo de Dios, es algo increíble. Cuando alguien que tiene un corazón completamente cerrado lo abre para pedirle perdón a su Señor, eso es algo increíble. Si usted no ha experimentado eso, le animo. A lo mejor sale de la apatía. Punto B, no era para servir a Dios. Isaías 29, 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, ¿qué? Me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que, ¿qué? Una vez más. Y su temor de mí no es más que un, ¿qué? Mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muchos ven las cosas de Dios como mandamientos de hombres que les han sido enseñados, no porque temen al Señor. ¿Sabes? Es una cosa y un ángulo bien distinto. Una cosa es que yo llegue y les diga, ¿sabes qué? No es correcto que tú tomes. Y otra cosa es que tú ames al Señor y sepas cuál es el corazón del Señor y porque lo amas, dejes la bebida. Son cosas bien distintas. Amén. La pregunta es, cuando tú vienes a la iglesia, ¿para qué vienes? ¿Glorificas a Dios? ¿Sirves a Dios? Si no es así, a lo mejor estás en la apatía. Piénsalo. Y punto C y último, no era para conocer más del Señor tampoco. Ahora, si el Señor hubiera estado en mi casa, hermanos, yo le hubiera bombardeado con miles de preguntas. Sobre todo ahorita. Señor, a ver, explícame esto, Señor, y explícame esto y esto. Y a ver, Señor, dime, lléname. Quiero saber todo, Señor. Quiero saber, no sé. Y ahorita me pongo a pensar, Señor, ¿cómo le haces? ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame, Señor. Todo. Estaba el Señor en su casa. Pero el fariseo no quería conocer más del Señor. Él no solo fue con un ojo de inspección hacia lo que el Señor hacía,
No fue, también tuvo, perdón, un ojo crítico a lo que el Señor estaba haciendo. Él fue más allá aún en esto y buscó siempre faltas en lo que el Señor estaba diciendo. ¿Alguna vez usted ha escuchado una predicación y encuentra las razones del por qué el pastor se equivocó? Sea sincero. Cuando el pastor predica algo y usted está en su corazón y dice, no, no, el pastor está muy exagerado aquí, esto no puede ser cierto. ¿Sabes que eso es un símbolo perdón, una característica de apatía? Porque ya ni siquiera te importa, obviamente lo que el pastor predica tiene una base bíblica. Y prácticamente cada punto, si ven en los bosquejos, cada punto tiene un versículo que está avalando lo que se está diciendo. Amén, no sé si se han puesto a pensar, si lo han meditado así. Pero entonces decir que el pastor se equivocó, tienes el derecho de cuestionar, eso estoy de acuerdo. El problema es cuando cuestionas, pero no te pones a investigar, sino que te quedas con la idea que más te conviene. Cuando no agarras la Biblia, sino mi corazón no me dicta que es por ahí. Y no se trata tanto de glorificar a Dios, se trata de una vez más darle rienda suelta a tu carne. ¿Cuál era el motivante del apático? El motivante del apático era su carne. El motivante del fariseo era inspeccionar aquellas cosas en las que Jesús podía fallar, tener un ojo crítico a lo que el Señor decía, y no era conocer más de Él, era ver en qué se equivocaba el Señor Jesucristo y lo encontró a sus ojos, pero estaba bien errado, porque aquello que podía llenar su corazón estaba en su casa y Él lo ignoró completamente, apático. Increíble, ¿no? Aquello que podía brindar vida eterna y podía llenar su sed insaciable estaba en su casa y Él lo ignoró. Lo ignoró completamente por apático. Punto 3, hermanos. Bueno, y aquí es donde hay una frase ahí que puse, no sé si se quedó en sus notas o no, pero dice, la apatía es la falta de conciencia hacia el pecado. Me puse a estudiar y me puse a leer varias cosas, hermanos. Obviamente, no me considero un experto en doctrinal y en teología, hermanos, pero eso es algo que creo que es muy cierto y lo reconocí yo también en mi propia vida. Cuando hay apatía, en cuanto a la apatía es la falta de conciencia hacia el pecado. Cuando tú ves el pecado y minimizas lo que en realidad es el pecado, cuando minimizas aquello que Dios odia en su corazón, cuando minimizas aquello que Dios rechaza completamente, estás a un paso más cerca de la apatía espiritual. Piénsenlo. Cuando aquellas cosas que tú sabes que a Dios no le agradan, las minimizas, como por ejemplo, mentir. A Dios no le importa tanto mentir. Hay mentiras buenas, hay mentiras piadosas, hay mentiras, me explico, que Dios de seguro deja pasar. Estás minimizando algo que Dios dice que odia. De hecho, fue el instrumento que Satanás usó para hacer caer a Eva. Mentira. Ahora, cuando tú minimizas eso, ¿sabes qué estás haciendo? Estás ignorando la voz de Dios y minimizando y bajándole el volumen a lo que Dios pudiera hacer en tu vida, pero lo apagaste. Minimiza el pecado, hermanos, y estarás un paso más cerca de la apatía espiritual. Minimízalo, minimiza aquello que Dios odia con su corazón y estarás un poco más cerca de la apatía y frialdad espiritual. Estás bajándole el volumen a la voz de Dios. Punto 3, perdón, la confrontación al apático. La confrontación al apático. El apático, punto A, el minimizar. Si hay algo, hermanos, en lo que somos característicos las iglesias bautistas fundamentales e independientes, rajatablas, como diría el hermano Uciel, y no me acuerdo qué otros adjetivos usa, es que predicamos en contra del pecado y no vamos a estar, hermanos, a gusto con que usted esté en pecado y nosotros no hacérselo saber. Piense esto, el alcohol no agrada al Señor. ¿Ha minimizado usted esto? ¿Se pregunta entonces por qué a lo mejor usted es apático espiritualmente?
El homosexualismo es pecado. Es pecado. No, no, es que ustedes son muy extremistas. No, hermanos, es lo que la Biblia enseña. Minimízalo y estarás bajándole el volumen a la voz de Dios en tu vida. No lo minimices. Dios no se agrada con el alcohol. El homosexualismo es pecado. Hay música que no agrada a Dios. ¿Sí sabe? Hay música que no agrada a Dios. No, no, toda la música es música. No, hay música que agrada a Dios y hay música que Dios odia y detesta. ¿Sí sabe cuál es la diferencia? Porque si usted escucha, hermanos, heavy metal, usted escucha reggaetón, donde todo lo que se produce prácticamente es fornicación e inmoralidad, créame, eso no agrada al Señor, no lo agrada. Y si usted está disminuyendo o minimizando el pecado, créame, va a estar un poco más cerca de la apatía espiritual, porque estás bajándole el volumen, estás ignorando la voz del Señor. No se puede. Minimiza el pecado y estarás un poco más cerca de la apatía espiritual. La mentira es pecado, ¿sí saben? Mentir, dice la Biblia, el mentir es pecado. No mentirás, dice la Escritura. Más claro no puede ser. Sin embargo, hay gente que practican en su vida y en su vida son mentirosos. Que vienen aquí, dan una cara y en su casa dan otra. Bueno, eso es mentira. Es mentir. Y la mentira, hermanos, es pecado. No, hermano Edgar, no sé tan no soy yo, hermano. Yo no soy quien, me explico, escribió las escrituras y dijo, bueno, este lo vamos a hacer poquito mal. Este un poquito más mal y este un poquito más mal, este no tanto. Pecado, hermanos, es pecado. La fornicación, hermanos, es pecado. ¿Sí sabes? Amén. La fornicación es pecado. Y si la fornicación es pecado y tú minimizas ese pecado, ¿sabes qué va a pasar contigo? Vas a estar un poco más cerca de la apatía porque la fornicación es pecado. El amor al dinero es pecado. ¿Sí sabes eso? La escritura dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero es pecado, es idolatría. Minimiza eso, hermano, si no, no hay razón del por qué usted no ser un apático espiritual. Minimiza el pecado en tu vida y jamás vas a poder tomar acciones que honren a Dios. Estás minimizándolo. ¿Cómo lo vas a agradar a Dios? Minimizando aquello que Dios odia. Amén. Si están despiertos, amén. Digan amén, hermano, si no pensaré que todos se durmieron. El no buscar santidad, hermanos, es no honrar a Dios. ¿Sí sabes eso? La Biblia es la verdad. ¿Sí sabes eso? Si conoce, entonces, hermanos, sabe que hay cosas que Dios odia. De hecho, la Biblia dice que hay 7 cosas que abomina a Dios. Y entre ellas es el orgullo. ¿Es usted orgulloso? ¿Reconoce que es pecado el orgullo? Y si reconoce que es pecado el orgullo, ¿está haciendo algo para agradar a su Señor con esa batalla que usted tiene? Porque si no está haciendo algo, hermanos, entonces no se pregunte por qué no tiene ganas de leer las Escrituras. No se pregunte por qué no tiene ganas de servir a la iglesia. No se pregunte, hermanos, por qué Dios nos bendice de su vida. Pues, hey, has ignorado a Dios con tu vida y minimizas el pecado. Minimiza el pecado y estarás a un paso de la apatía espiritual. No hay de otra. ¿Le puedo preguntar algo? Cuando usted lee las Escrituras y se menciona un pecado, usted es de los que los lee y dicen, esto no aplica a mí, y sigue leyéndolo. O es de los que ven el versículo y dicen, Señor, perdóname. Soy muy lejos de lo que tú esperas que yo sea. Señor, perdóname porque tú dices, Señor, aquí que quieres una separación y yo no estoy viviendo como un hijo de Dios debe de vivir. Señor, perdóname porque no estoy siendo la luz de este mundo. Señor, perdóname porque no estoy siendo la sal de este mundo. Señor, perdóname porque no soy el esposo que debo ser, el hijo que debo ser, el cristiano que debo ser. Señor, perdóname porque me has dado habilidades que no he usado para tu gloria. Señor, perdóname porque no soy lo que se supone que debo ser. Cuando lee la Biblia, hermano, ¿qué pasa en su corazón? ¿Está apático?
Si quiere confrontar la apatía, hermanos, reconozca eso. Usted está minimizando el pecado. Si usted minimiza el pecado, hermanos, entonces no hay nada que cambiar. Isaías 5:20 dice, ay de lo que lo malo dicen bueno y de lo bueno malo, que hacen de la luz, ¿qué? Tinieblas, y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La Biblia dice, ay de aquellos. Hay de aquellos que minimizan, hay de aquellos que en vez de ver las cosas en realidad como son, tratan de alguna manera en su mente estructurar razones del por qué está mal lo que se dice en las Escrituras. Hay series, hermanos, que no le agradan al Señor. Amén. La pregunta es, si usted sabe, ¿no sería lo más correcto que como hijo de Dios no ignorara la voz de su Señor y actuara? ¿No fuera lo mejor? ¿Sabe que Dios odia la tranza? Cuando usted toma ventaja de alguien para sacarle dinero, ¿sabe? Eso es pecado. ¿Sí sabe? Porque hay gente que parece que es sus modus operandi, así. Que no pueden vivir y ser honestos completamente en su trabajo. Hay cristianos que no pueden vivir y ser completamente honestos en su trabajo. La pregunta es, ¿y qué esperabas? ¿Estar en fuego con el Señor cuando estás ignorando su voz y minimizas el pecado? ¿Qué esperabas si estás en fornicación y pensar que, yo estoy bien con... No estás bien con el Señor. No estás. Es pecado. Y no minimices el pecado, sino después no te preguntes por qué Dios nos está bendiciendo. Es obvio. Hay de lo que lo malo dicen bueno y de lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, aún mi hija, a los 7 años, ella sabe distinguir entre música mundana y música cristiana. Fácilmente. Y yo no le he dado una cátedra de lo que significa esto. No le he abierto las escrituras. Mira, Isabel, vamos a ver todos los versículos que hablan de música. Déjame explicarte. Mira, el ritmo, la armonía y la melodía. Nunca le he explicado eso, hermano. A ella ni le importa y le va a pasar por uno y le va a salir por el otro porque no le... Pero tiene un discernimiento muy claro en que hay cosas que agradan a Dios y hay cosas que desagradan a Dios. Para ella es muy claro. La otra vez estaba platicando a los de la clase ahí del grupo de conexión. La otra vez íbamos por el Sams y salimos y me dice, subimos, la Isabela tenía una cara así como de extraña, ¿no? De que, ¿qué está pasando? Y la volteé a ver y le dije, ¿qué pasa? Me dice, los niños, los hombres, ¿se pintan las uñas? Le dije, no. Yo sabía, me dice, está mal, ¿verdad? Le dije, sí, sí está mal, porque es algo que las niñas hacen, ¿verdad? Sí, es algo que las niñas hacen. Lo que pasa es que ahorita que salimos, dice, el muchacho que nos agarró el ticket tenía las uñas puntadas de negro. Hermanos, ni por aquí me cruzó, no estaba poniendo atención, nunca lo vi, nunca, ¿me explico? Pero le dije, pero sí está mal. Yo sabía, me dijo, está mal. Eso es algo que las mujeres hacen. ¿Sabes qué se trata de hacer el mundo en esta vida? Trata de borrar las líneas de lo que es correcto y es incorrecto. Trata de borrar completamente aquella diferencia que Dios marcó y dijo, hay santo y hay profano. Hay mujeres, hay hombres. ¿Me explico? Hay cosas que Dios dice, esto es santo, esto es pecado. Aquí honras a Dios, aquí honras al mundo. El mundo se ha tratado simplemente de borrar esto y marcar todo como relativo. Si bien esta tarde vamos a hablar mucho acerca de eso, le invito a que no se lo pierda. Pero el mundo ha tratado completamente de borrar esa línea. Y no solo el mundo, Satanás y su propia carne constantemente están tratando de borrar las líneas de lo que es bueno y malo, hermanos. Si usted no se constantemente renueva en las escrituras, la línea, me explico, va a ser borrada. Y para que se vaya el mundo, hermanos, va a ser muy sencillo. ¿Alguna vez he preguntado por qué un cristiano, porque hay cristianos que no se van al mundo como un mundano bueno, si lo pudiéramos llamar así? Hay mundanos, me explico, que civilmente son mejores que muchos cristianos, tristemente. Pero hay mundanos que dicen, bueno, pues él no toma, no fuma, no toma, me explico, tiene su familia bien, no conoce de Dios, pero pues ahí está. Pero los cristianos que se van al mundo, hermanos, normalmente se van de mal a peor. Y esto es curioso. Los cristianos que se van al mundo, hermanos, se van a un punto en el que ya, cuando ignoran completamente la voz de su Creador, ¡wow! Se meten y defienden las cosas que jamás pensaron que alguna vez iban a defender y abrazar. ¿Por qué? Pues le diste lugar a la carne. ¿Qué pensaste que iba a pasar? Apagaste la voz
del Espíritu Santo en tu corazón, que es lo único que te mantenía, me explico, y te acercaba más a Él, ¿qué creíste que iba a pasar? Minimizar el pecado, hermanos, es lo que hace un apático. Punto B, el ignorar. El ignorar. Ignorar qué agrada y qué honra al Señor. Eso, hermanos, también te lleva a una apatía. Mateo 22:29, entonces respondió Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sabes? Hay muchas cosas que yo hacía antes que no sabía, nadie me explicó el por qué se hacían. Ignoraba completamente las Escrituras y el poder de Dios. Cuando a mí me dijeron, tienes que diezmar, dije, pues, ¿qué es diezmar? ¿Dar una ofrenda? Ah, pues, dar una ofrenda, me explico. Dar una ofrenda, pues es cualquier cosa, hasta que alguien me explicó y me dijo, no, es el 10%. Ah, es el 10%, es lo que agrada al Señor. Entonces tengo que hacer lo que agrada al Señor. Amén. Hay gente que viene aquí a la iglesia en ignorancia. Y hay gente que sigue su camino en ignorancia. Hay gente que piensa que, me explico, que tienes que ser el macho alfa en tu casa y tienes que aplastar a tu mujer porque así le enseñaron. Pero ignora las Escrituras. Y he seguido sordo a lo que el Señor enseña en sus Escrituras. Y la ignorancia, hermanos, también lleva a la apatía. Si usted quiere confrontar la apatía en su corazón, no minimice el pecado y B, no ignore también su palabra. Y punto 6 y último, que no existe también en usted una falta de amor. Lo que un apático termina haciendo, hermanos, es alejarse completamente del corazón del Señor. Y la Biblia dice que si usted ama al Señor, entonces amará a su hermano. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando usted ignora el amor de Dios en su vida, entonces muchas cosas dejan de tener sentido para el cristiano. ¿Por qué seguir yo, me explico, dándome a las cosas de Dios cuando no veo nada en retorno? ¿Por qué yo seguir, me explico, entregándome y agregando reglas a mi vida si no hay nada en retorno? ¿Por qué entonces yo seguir y darme completamente y aún sacrificar de mi persona si no hay nada en retorno? Hermanos, sí hay en retorno. Cuando usted conoce el amor de Dios, hermano, hay mucho en retorno. Pero cuando uno está apático, no ve el amor de Dios en su vida. Cuando uno está apático, no reconoce lo que Dios está haciendo en su corazón, en su familia, en su persona. Cuando uno está apático, hermanos, ignora el amor del Señor. ¿Le puedo preguntar algo? En base a lo que hemos estudiado y hemos visto, hermanos, ¿se considera usted una persona apática? ¿Minimiza usted el pecado? ¿Juega con el pecado como si a Dios no le importara que hay cosas buenas y cosas? ¿Ignora completamente su palabra? ¿Hay una falta de amor hacia otros cristianos, hacia otro hermano en Cristo? Les he dicho, hay cristianos que tienen más amor por la gente mundana que por otro cristiano. Es gacho eso. Pero a lo mejor por eso, hermanos, es tan apático que jamás va a tener la bendición de Dios en su vida por su apatía. Es un problema porque ignorar o minimizar el pecado es lo que Satanás, el mundo y tu carne están tratando de hacer constantemente. Si no estás en esta lucha y si no estás consciente de esta lucha, hermanos, te va a arrastrar, te va a llevar y vas a terminar alejándote. Ahora, punto 4 y último, dejando la apatía. Dejando la apatía. ¿Sabes por qué, hermanos, Dios nos manda que leamos las Escrituras? Hay una razón del por qué el cristiano debe constantemente estar cerca de su Señor y una manera de estar cerca del Señor es leyendo su palabra. ¿Sabes por qué? Porque su palabra me recuerda constantemente lo que Cristo hizo por mí y su palabra me recuerda constantemente qué es lo que Dios agrada y qué es lo que Dios odia. Cuando leo las Escrituras y me dice, y leo por ejemplo las historias, las parábolas del Señor Jesús y cuando me dice, hey, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso me confronta a mí y me hace recordar y decir, ¿sabes qué? Tengo que sonreírle al hermano Serrano, aunque sea así. No es cierto, hermano. Tengo que sonreírle a Brian, aunque se llame. No es cierto, no es cierto. Es cierto, no, tú sabes. La verdad es que, hermanos, las Escrituras me recuerdan constantemente a mí qué es lo que tengo que cambiar. Santiago dice que las Escrituras son como un espejo.
Y con un espejo, gracias a Dios porque vi un espejo, me peiné hoy en la mañana y vine para acá. Parece que no, pero sí lo intenté. Por un espejo, hermanos, vi que corbata mejor le queda más a la camisa. Porque un espejo vi que tenía cosas que arreglar y que no. Cuando tengo manchas, cuando no. Un espejo me hace ver las imperfecciones o las cosas malas que hay en mí para entonces poder corregirlas. Ahora, te puedo preguntar algo. ¿Cómo crees que vas a corregir tu vida si tú no estás en el espejo constantemente? ¿Cómo crees en realidad que vas a arreglar tu vida si no constantemente estás viendo las faltas que estás cometiendo? ¿Cómo crees que y dices que eres un buen cristiano si nunca abres las escrituras para experimentar qué es lo que Dios espera que cambies? Pues no se puede. No se puede. Tienes que estar punto a consciente del pecado y ver el pecado como es, hermanos. Ver el pecado como las escrituras dicen. Dios es un Dios santo y aborrece el pecado y aborrece tanto el pecado, hermano, que está dispuesto a mandarle a usted al infierno por el pecado que usted ha cometido. ¿Sí reconoce eso? Cuando dice, otra vez pequé, todo bien. No, no otra vez pecaste. Hiciste algo en contra de tu Creador. Amén. Vean las cosas como Dios ve, hermanos. Y Dios ve el pecado como algo que está dispuesto a mandarte al infierno porque cometiste eso. Estamos hablando de que Dios está dispuesto a mandarte toda la eternidad a un lago que arde con fuego y azufre por tu pecado. No minimices el pecado. Dios nunca minimiza el pecado. El problema es que el cristiano, como sabe que ahora es perdonado por su pecado, trata de vivir una vida light, una vida de gracia. Una vida que no importa, pues ya voy a ir al cielo, y la Biblia no dice así. Pablo mismo dijo en Romanos, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, Pablo mismo dijo. Y si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo usted lo va constantemente a convencer de pecado, justicia y juicio, dice la Escritura. No se puede. Tienes que estar consciente del pecado. Y si a lo mejor tú eres apático, ponte a leer las Escrituras, Dios demanda algo más de ti, hermano. Si usted está completamente apático a las cosas de Dios, lea las Escrituras y vea lo que Dios dice que pasa con aquellos pecadores. Y usted es pecador. No, es que el cristianismo, hermanos, no es una moda ni un estilo de vida. El cristianismo es Cristo y si no vive en usted, hermano, no es cristiano. Y Cristo no habita donde el pecado habita. Tiene que estar consciente del pecado. Tiene que estar consciente de que hay cosas que usted hace que a Dios no le agradan. Tiene que estar consciente de que hay cosas que usted hace que Dios repudie. Tiene que estar consciente de que un día usted va a ser enjuiciado, va a estar enfrente de su Creador. Y ahora sí, todas las cosas, dice la Biblia, que van a estar desnudas delante de sus ojos. Todas las cosas. Tiene que estar consciente, hermano, que el pecado que existe en su vida, Dios estuvo dispuesto a mandar a su Hijo para no tener que vivir eso todos. Para que no tener que ver eso en usted. Dios estuvo dispuesto a mandar a su Hijo y la vida de su Hijo para no tener que juzgarlo por su pecado. Dios estuvo dispuesto a mandar a mandar a su Hijo por usted. Porque no puede ver el pecado que usted está cometiendo y no hacer nada. Y si Dios estuvo dispuesto a eso, hermano, no ignore el pecado. ¿Quiere salir de la apatía? Vea las cosas como Dios las ve. Odia el pecado que usted está cometiendo. Y lo odia tanto que tuvo que mandar a su Hijo a derramar su sangre para que usted pudiera ser perdonado. Si usted no lo ve así, hermano, jamás va a salir de la apatía. Y va a seguir pecando porque piensa que, no está tan grave. Es grave. El primer paso para salir de la apatía es primero reconozca y sea consciente de su pecado. Uno dice, no, pues no tengo nada que confesar a Dios. Bueno, ore, pídele al Señor, Señor, hazme ver aquello en lo que te he ofendido. Salmos 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hermano, si usted dice, no hay nada que confesar al Señor, ore, hay algo que confesar. Siempre hay algo que confesar. Hay cosas que usted hizo, que usted pensó, o que usted dejó de hacer, que Dios reprueba. ¿Sí sabe eso? Entonces, ¿por qué no ora y le dice al Señor, Señor, ¿sabes qué? Hazme ver aquello que
por apatía. No reconozco en mi corazón. ¿Quieres salir de la apatía? Es un buen paso primero reconocer su pecado. De hecho, fue el primer paso para ser salvo. Debiera ser algo que practiquemos constantemente. Sé consciente del pecado, punto de reconoce tu deuda. Reconoce, hermano, que Dios espera algo más de ti. Y que al sacarte de donde te sacó, al traerte de donde te trajo, al dar la vida de su Hijo por ti, Dios esperaba algo más de ti que simplemente seguir tu vida como si Dios no existiera. Dios esperaba algo más grande de ti. La pregunta es, ¿qué esperaba? No sé. Es tu Señor. Pregúntale. Pero para conocerla hay muchas cosas que tienes que dejar primero. ¿Recuerdan ahí en Hechos capítulo 8, versículos 18 al 23? No sé si está en sus notas o no, pero vayan ahí en su Biblia, por favor. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonar el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Dice la Biblia que está Pedro y los apóstoles están imponiendo las manos para que reciban el Espíritu Santo. Hermanos, eso ya no se practica. Después podemos tener esa clase si quieren. No vaya y el hermano, hermano, impóngame las manos. No, no va a funcionar, ya no funciona. Sin embargo, en este tiempo, Dios estaba utilizando a los apóstoles para afirmar en ellos que la palabra de Dios estaba viva en ellos. Ahora, cuando llega un hombre y le dice, hey, ¿sabes qué? Mira, déjame darte dinero. Déjame darte dinero porque yo quiero ese mismo poder que tú tienes. Está padre el hecho de que te acerques y los toques y wow, yo quiero esto también. ¿Cuánto te tengo que dar? ¿Sabes qué dice Pedro? Le dice, tu pecado dice perezca contigo. ¿Sabes cuánta gente piensa que viniendo a dar sus diezmos aquí en la iglesia Dios lo va a bendecir así, de la misma manera? ¿Sabes lo que dijera Pedro? Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que la bendición de Dios viene por dinero y no es así. ¿Sabes lo que Pedro te dijera? Es en realidad, estás tratando de ganarte el favor de Dios de una manera carnal. No se puede. Tu dinero perezca contigo y arrepiéntete. Arrepiéntete porque veo que estás en una cárcel de amargura. Si ves las cosas como Dios las ve, si lees las escrituras y ves las cosas como, wow, o sea, Dios estuvo dispuesto a apedrear a alguien que salió en el día del Señor. Dios estuvo dispuesto y dijo, ¿sabes qué? Aquellas personas que cometan fornicación deben de ser apedreadas afuera. No estamos bajo la ley moral de Israel, no vamos a hacer eso, no se preocupen. Sin embargo, conocemos el corazón de Dios en eso. No lo minimices. Mejor arrepiéntete. ¿Quieres salir de esa apatía espiritual? Arrepiéntete. Reconoce tu pecado y arrepiéntete. Reconoce que hay cosas que estás haciendo como cristiano que a Dios no le agrada y arrepiéntete. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios esté contigo? Arrepiéntete. ¿Quieres que Dios bendiga tu matrimonio? Hay cosas de las que te tienes que arrepentir. No fui yo, fue ella, el matrimonio es de dos, tú también fuiste. No, es que, hermano, arrepiéntete. Y si te arrepientes, entonces Dios estará a un punto de bendecir tu hogar. Arrepiéntete. ¿Sabes qué hicieron cuando Pedro en Hechos capítulo 2 empieza a predicar? Y dice, ustedes los israelitas, ustedes mataron al Señor, al autor de la vida, al Creador, ustedes lo mataron. Sepa pues, en versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios les ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabe qué estaba pasando? El pueblo de Israel se había puesto apático
a la muerte del Señor Jesucristo. Lo habían crucificado. Días después, aquí está Pedro predicando, se le dice, ustedes crucificaron al Mesías, crucificaron al autor de la vida, ustedes lo crucificaron. ¿Y sabes cuál fue la pregunta? Entonces, ¿qué hacemos pues? Arrepiéntete. ¿Sabes qué puedes hacer para salir de tu apatía espiritual? Hay cosas de las que tienes que arrepentirte. Y mientras no reconozcas eso, vas a seguir en el mismo camino y créeme, la apatía tiende a empeorar. El fruto de la carne, hermano, tiende a hacerse un poco más complicado con el paso del tiempo porque el cristiano no fue diseñado para que viviera en la carne. Porque si no estás pegado en la vid, dice la Escritura, entonces el pámpano muere y no lleva fruto. ¿Y de qué sirve? De nada. Como la sal no sirve de nada tampoco si tú no te arrepientes de tu apatía. Y punto 6 y último, busca agradar a tu Señor. Romanos 6, 21 al 22. ¿Por qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Para un cristiano, para un hijo de Dios, para alguien que se ha arrepentido, uno reconoce, hice cosas muy tontas en el mundo. Cuando estaba en el mundo hice muchas cosas muy tontas por seguir mi corazón y mi carne. Dios espera ahora que esa misma pasión que tenía para hacer cosas tontas, las use para su gloria. Porque el fin es la santificación, dice la Escritura. ¿Sabes? Hay gente que está dispuesta a hacer miles de tonterías. Hay gente, hermanos, que he platicado que está dispuesto a orar a la Santa Muerte. Uno dice, ¿la Santa Muerte? Pues sí. Hay gente que en algún punto adoró a Satanás mismo y fue convertido al cristianismo. La pregunta es si estabas dispuesto a hacer eso antes, cuando sabes que estaba cerrado. Si estabas dispuesto a hacer estas tonterías antes, cuando sabías que estabas mal, ¿por qué no ahora con la misma pasión te aferras a las cosas de Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué si antes te valía en tu rebeldía y decías, no, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana porque yo puedo, porque quiero y porque me nace, quiero, no sé cómo es. Me nace, quiero, me nace, puedo. ¿Por qué no con esa misma pasión ahora te vienes y dices, no, ahora voy a vivir para mi Señor? Porque puedo, porque quiero, porque me nace. Vive para el Señor. Estás en apatía espiritual, no es culpa de nadie más que tuya. Dios no bendice tu hogar, no es culpa de nadie más que tuya. No tienes la paz que Dios da, no es culpa de nadie, es tu culpa. Tu apatía te llevó a ese punto. Si quieres salir de ahí, hermano, necesitas reconocer tu pecado y estar consciente de él. No lo minimices. Pide perdón y sírvele a aquel que murió por ti. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de abrir tu palabra. Padre, ruego, Señor, que